Bueno, pues estamos de viaje aquí rumbo a Shirahama y resulta que los paisajes son bastante parecidos a los de Asturias. O sea, si podéis ver las montañas y las carreteras, saliendo de los túneles, a mí me recuerda cuando bajas el Negrón y estás por Pajares y ves un montón de monte y dices, ya estoy en Asturias. Lo que pasa es que aquí hace buen tiempo. Aquí no es como que llegas a Asturias y dices, pues ala, empieza a llover. No, aquí no. Pare. Cochi. Y yo. Bueno, pues bienvenidos a las maravillas del... Aquí pone spa, pero es que no es un spa. ¿Cómo lo traduciría? Son baños, sin más. No tiene mucha más ciencia. Aquí veis las cestas donde se puede guardar las cosas. Hay mi bolsita de Dragon Ball. ¿Y qué más hay por aquí? Pues nada, aquí el lavamanos con... Pues viene algo. Bueno, pues ya he tenido mi primera experiencia en un Sento. ¿Y qué os puedo comentar? A ver, pues ya habéis visto un poquito cómo es por dentro. Y a ver, como experiencia, tampoco es que haya sido gran cosa. A ver, es un baño nomás. Es como, yo qué sé, como las piscinas que le tienen en los spas. Por ejemplo, en Gijón está el Talaso Poniente y tiene una zona con diferentes zonas, que tienes diferentes saunas, piscinas y demás. Bueno, pues es como una pequeña piscina y con otra parte que es un baño. En el baño te bañas y de la piscina pues lo gozas con agua caliente, hirviendo y en plan todo guapo. Vale, sí, esa parte está bien porque está caliente. Ahora voy a ir a probar, esto sería el baño público, ¿vale? No onsen como tal, aunque aquí ponga onsen. El onsen es la parte del agua caliente. Y ya bueno, ¿qué decir? Pues de este concretamente, la experiencia un poco rana. Huele mucha humedad, había arañas y no es gran cosa. Vamos a probar afuera y a ver qué tal. Seguro que eso va a ser más divertido. Además hay una zona mixta que por lo visto las chicas tienen una especie de ropa en plan bikini o algo así, no lo sé, según me han comentado. Y los hombres simplemente con la toalla. Y como perdamos la toalla, pues con el pajarito al aire. Así que nada, vamos a ir ahora para allí y a ver qué tal. La primera vez que me pego un baño a estas horas de la noche, antes de acostarme. Bonita experiencia. Así que venga, seguimos. ¿Are? ¡Ah! No hay luz, puta. Bueno, pues aquí estamos yendo ahora a la segunda zona, en la que espero que el onsen sea mucho mejor que este. Aquí pues vemos a mi sexy acompañante, Chucuchú. Yo también llevo esas zapatillas tan molonas, que no son gueta y que me quedan pequeñas, pero bueno. Y nada, pues son las 10 de la noche, como veis, no se ve un carajo. Y bueno, pues por aquí la gente. Y la verdad es que este sitio es la hostia. O sea, no se ve un cagao, porque vosotros no vais a ver nada, pero yo sí lo veo. Sobre todo con la luz del teléfono. Y el olor que tiene, la naturaleza y demás, lo echaba muchísimo de menos. Es algo que no saca, no puedes encontrar. Y aquí estamos llegando, así que vamos para allá, a ver qué se cuece. Ah, mira una fuente, qué bonita. Y... Ah, no animo, mira.
これだけ。 Bueno, pues la experiencia del onsen en el exterior, la verdad es que ha sido mucho más satisfactoria que la del interior. Es una pena que no haya podido grabar mucho porque aparte de que estaba oscuro, no hay ningún cartel que lo prohíba, la verdad. Pero bueno, la gente no estaba en pelotas. Los tíos llevaban la toallita y las chicas llevaban como una especie de mandil de cocina. Bastante mono, pero bueno. A ver si mañana por la mañana cuando despierte puedo llevar el móvil, grabar algo, porque las vistas son espectaculares. De lo que me di cuenta es que el cielo nocturno se ve totalmente distinto aquí en Japón que en España. Es diferente, es muy guapo. Y nada, ahora va siendo hora de dormir y mañana más. Así que venga, nos vemos y a ver si os puedo contar algo más mañana. Chau.